Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su perseverancia, por estar acá. Bueno, vamos a empezar con una oración, nos vamos a poner en presencia del Señor. Les voy a compartir pantalla. Perdón. Bueno, los invito, uno de los participantes nos pidió una oración especial por su mamá que está con COVID, así que, bueno, vamos a rezar también por todos los enfermos, por todas las personas que nos han pedido intenciones, eh, por nuestro país, por el mundo. Hay tantas cosas, ¿no?, que uno puede rezar. Vamos a rezar un trozo, por lo menos, de la carta a los Efesios, del capítulo 1 de la carta a los Efesios, que habla precisamente del plan de salvación que tiene Dios reservado para nosotros. Así que bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo, y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que nos dio en su Hijo muy querido. En Él hemos sido redimidos por su sangre y hemos recibido el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, que Dios derramó sobre nosotros, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al designio misericordioso que estableció de antemano en Cristo, para que se cumpliera en la plenitud de los tiempos, reunir todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, bajo un solo jefe que es Cristo. En Él hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano, según el previo designio del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad, a ser aquellos que han puesto su esperanza en Cristo para alabanza de su gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Tomás Moro, ruega por nosotros. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta carta, este trozo, digamos así, de la carta a los Efesios, como les digo, es como que resume, de alguna forma, esto que se llama la economía, es un término muy teológico, pero ¿qué quiere decir? La palabra economía, vieron que quiere decir como la ley de la casa, Pero bueno, la economía en teología es como Dios, cómo actúa Dios en el mundo, es como este plan de Dios que Dios tiene para el mundo. Entonces, bueno, nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Bueno, hoy vamos aunque no es estrictamente, digamos así, el tema de nuestro curso, pero bueno, vamos a ver de qué vamos a tratar de iluminar también este pasaje, con las cosas que veamos. Bueno, pero nosotros vamos a volver
a nuestro texto, ¿no? ¿Se acuerdan que estábamos viendo Caín y Abel? Y habíamos visto, ¿se acuerdan que vimos la traducción de Alonso? Bueno, hablamos del tema este, ¿se acuerdan de la intensificación? Después les voy a volver a pasar la presentación y lo revisamos un poco, pero o sea, de la intensificación respecto de lo que sucede con Adán y Eva, digamos, ¿no? O sea, lo que tenemos en el paraíso, que culmina con la expulsión de Adán y del primer varón y la primera mujer, de esta primer pareja humana, esta expulsión del paraíso, ¿se acuerdan que Dios ahí no les permite volver a comer del árbol de la vida? ¿Se acuerdan que hablamos de que estos querubines que Dios pone en la entrada al paraíso después van a estar nuevamente en el templo? Y yo les dije que ahora, a partir de que Adán y Eva han sido expulsados del paraíso, la relación con Dios, el hombre ya no puede ver el rostro de Dios directamente, y la relación del hombre con Dios va a ser a través del sacrificio. Y entonces acá, precisamente lo que tenemos en este pasaje, es el primer sacrificio que aparece en la Biblia. Después vamos a ver un poquito qué significa esto del sacrificio, pero ya no tenemos esta relación con Dios cara a cara, ya no podemos comer del árbol de la vida, y ahora tenemos otro, o sea, es como que se inaugura una época con un distinta forma en que el hombre se va a relacionar con Dios. Bueno, vimos este texto, ¿no? Que es tan sintético y sin embargo tan profundo, que uno podría hablar y hablar y hablar, pero, ¿no? Y tenemos este primer asesinato, que no solamente es un asesinato, sino que es un fratricidio. Pero previamente a eso tenemos el diálogo de Caín con Dios, que lo vamos a mirar un poquito más. El motivo, aparentemente, o sea, el motivo es que a Caín lo que le molesta es que Dios mira con agrado, o mira la ofrenda de Abel. Nosotros no sabemos exactamente, el texto no lo dice, aunque algo tenemos, ¿no? Abel le ofreció las primicias y lo mejor de su rebaño. Parecería que hay algo en este ofrecimiento por parte de Abel que no tiene el de Caín. Entonces, y tenemos el misterio de la preferencia divina, que nosotros no sabemos, o sea, lo que yo les decía la otra vez, no sabemos por qué. Aparentemente podríamos pensar, bueno, nosotros siempre necesitamos como razones, los seres humanos necesitamos razones, necesitamos entender las causas, y una primera causa que todos los padres de la iglesia van a remarcar, y que también la tradición judía marca, aparentemente, es como que Abel da lo mejor de sí mismo, y Caín aparentemente no. O sea, no se habla de las primicias de los frutos del suelo. Entonces, no sé si saben, pero los sacrificios, toda la liturgia de Israel, las grandes fiestas, implicaban tanto, había, digamos, sacrificios de animales, pero también había sacrificios en el sentido de que se ofrecían plantas, podemos decir así, o el fruto. Y entonces, por ejemplo, lo que se hacía era, se ofrecía lo que se llamaba las primicias, precisamente de las distintas cosechas, los primeros frutos. Bueno, esto está contemplado en el famoso manual. Nosotros tenemos un manual en la Biblia, un manual de
la liturgia, de cómo se tienen que ofrecer los sacrificios, de cómo, es como si fuera el manual del sacerdote, qué es lo que tiene que hacer un sacerdote, cómo se ofrecen los sacrificios, cómo son las purificaciones, todo esto lo tenemos en un libro que se llama, que es parte de este Pentateuco, de estos primeros 5 libros de la Biblia, que es el Levítico, ¿eh? Y en el Levítico tenemos toda la clasificación de los sacrificios, etc. Pero bueno, acá, como digo, nosotros necesitamos razones, y aparentemente una razón es esta, ¿no? Que la ofrenda, Abel da lo mejor que tiene, y Caín, por lo menos, no parece. Pero bueno, Caín se resiente, y tenemos como, fíjense, es como que agacha la cabeza en esta traducción, y el Señor le dice, ¿por qué estás resentido y tienes la cabeza baja? Si obras bien, podrás mantenerla erguida. Si obras mal, el pecado está agazapado a la puerta y te acecha, como, ¿se acuerdan que algunas traducciones hablan de como una fiera? Porque en realidad es lo que está describiendo, es como que está agazapado, pero tú debes dominarlo. El pecado te desea, y usa la misma palabra que la teshuvá, esta que tenemos acá, que es, ¿se acuerdan cuando Dios le dice a Eva que el deseo de ella por el varón, el deseo de ella va a ir hacia el varón y el varón la va a dominar? Esta desarmonía que se produce a partir del pecado, lo que nosotros llamamos el pecado original, entre el varón y la mujer, parte de toda la gran desarmonía de esta rotura del shalom. Y acá aparece por primera vez la palabra pecado. En Génesis 3 no tenemos la palabra pecado, pero acá está hatat. Acá está. Hatat, pecado, y también, curiosamente, es la ofrenda que se hace por el pecado, también es parte, es la misma palabra. Pecado y ofrenda para como borrar el pecado, en hebreo es la misma palabra. Bueno. Entonces, como les digo, esta es la primera vez que aparece la palabra pecado. Lo que es muy importante captar acá es que también lo tenemos en el texto de Adán y Eva, es que Caín es libre, el tema de la libertad. Siempre que hay un mandato, hay una libertad, porque si no hubiera libertad, si el hombre no fuera libre, si estuviera condicionado, si no fuera verdaderamente libre, ¿de qué le sirve un mandato? De nada, ¿no? O sea, los animales no tienen mandatos, no tienen mandamientos, no tienen que cumplir algo, no tienen el manual de la felicidad del perro, del gato y del... o sea, lo tienen a través de los hombres, pero ellos no. Entonces, está reemplazado por el instinto, ¿no? Pero en el hombre está la libertad. Y acá lo vemos muy bien, porque Dios le dice a Caín, vos sos libre, vos sos libre de hacer algo bien o no, ¿no? Entonces, esto de que si vos no haces nada, te haces vulnerable al pecado. No haciendo nada, Caín se hace vulnerable, o sea, si él deja la situación así y no hace nada para evitar este resentimiento, bueno, pensémoslo en nuestra propia vida, ¿no? ¿Cuántas veces sentimos envidia o celos ante una situación? Y si nosotros hacemos como que nada, si no combatimos, no ofrecemos un combate espiritual, bueno, esos sentimientos nos empiezan a dominar y termina mal, la historia puede terminar mal, ¿no? Bueno, en este caso termina muy mal. Pero bueno, fundamentalmente lo que le está diciendo Dios es, vos tenés opciones en tu vida, tenés opciones, podés hacer el bien, podés combatir tu resentimiento, no dejes que esta pasión te consuma, la pasión es algo importante en tu vida, pero la tenés que encauzar. Esto está, la famosa imagen, bueno, no se acuerdan, Platón
con el cochero, el caballo blanco y el caballo negro, la pasión que tiene que dominar. Bueno, está digamos, es parte de toda nuestra tradición filosófica, ¿no? Que no te dejes dominar por esto, vos sos libre. Pero bueno, finalmente Caín no hace absolutamente nada. Caín dijo a su hermano Abel, vamos fuera, y cuando estuvieron en el campo se abalanzó sobre su hermano y lo mató. Entonces el Señor preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? No lo sé. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? El Señor le replicó, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano grita a mí desde el suelo. Por eso, maldito seas lejos del suelo, que abrió sus fauces para recibir la sangre de tu hermano derramada por ti. Ahora les voy a mostrar, les voy a pasar la presentación de la otra vez, rapidito, pero me voy a detener en esto porque acá tenemos lo que se llama una estructura de quiasmo. Quiasmo es como si fuera, imagínense como una X, o es como una estructura donde tenés una frase, y que va como enmarcando y queda como un centro, y de vuelta ese centro se despliega, ahora lo van a ver, y entonces lo que queda en el centro es como la idea principal. Pero una cosa que es muy dramática, si nosotros lo pudiéramos leer en el original, es que acá no habla de la sangre de tu hermano, sino que habla de las sangres, es plural. Nosotros en la traducción no lo tenemos en singular porque parece como extraño, pero justamente hablar de las sangres es como intensifica, y fíjense, las sangres de tu hermano gritan hacia mí desde el suelo. Por eso maldito seas lejos del suelo, que abrió sus fauces para recibir las sangres de tu hermano derramada por ti. ¿Ven? La sangre de tu hermano, ¿se acuerdan que les dije que la palabra hermano, lo habíamos marcado la otra vez? Creo que lo habíamos marcado en la Biblia no, en la traducción de Alonso, ahora después la vemos, que se repite 7 veces la palabra hermano. Y ahora, ¿cuál es el castigo? Maldito seas lejos del suelo que abrió sus fauces para recibir la sangre de tu hermano derramada por ti, cuando lo cultives, no te dará más su fruto. ¿Se acuerdan que antes le iba a dar con esfuerzo, y le iba a dar espinas y abrojos, pero le iba a dar? En cambio ahora no, es como que se elimina el fruto, por lo menos para el caso de Caín. Y andarás por la tierra errante y vagabundo. Es como que se cambia ¿se acuerdan que Caín es agricultor? Entonces, precisamente, al ser expulsado del suelo, es como que pierde el sentido de su vida. Y ya no tiene, o sea, la tierra no le da más fruto, y esto ahora como una nueva condición. Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para poder sobrellevarlo. Hoy me arrojas lejos del suelo fértil. Yo tendré que ocultarme de tu presencia y andar por la tierra errante y vagabundo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando yo no pertenezco a ningún lado, cuando estoy por ahí, no tengo raíces, entonces el primero que me salga al paso me matará. Pero el Señor pone una prohibición. El Señor le dijo no, el que mate a Caín deberá pagarlo 7 veces. Y el Señor puso una marca a Caín para que al encontrarse con él nadie se atreviera a matarlo. O sea, es como que aquí tenemos que para el Señor la vida es sagrada, por más que, y al mismo tiempo es como que Caín, el hombre, cualquiera sea el pecado que ha cometido, nunca deja de ser imagen de Dios. Esto es muy importante captarlo. Es como que la imagen de Dios, por más terrible que sea el pecado, no se borra nunca.
San Bernardo de Claraval decía que la imagen de Dios en el pecador, que todos somos todos nosotros, ¿no? Creo que nadie se puede autoexcluir, es como una suerte de pepita de oro que tenemos adentro, pero que como un oro ennegrecido. ¿Mm? Pero, y acá esta es una diferencia muy importante que nosotros tenemos como católicos con respecto de lo que llamamos nuestros hermanos separados, los protestantes, ¿eh? Porque para Lutero y para Calvino, la imagen se pierde. Nosotros decimos que la imagen que queda como ennegrecida, pero que no desaparece. Entonces, la gracia, para nosotros, los católicos, la gracia restaura la naturaleza humana. En cambio, para el protestante, la gracia es como una suerte de manto que recubre el alma en tanto principio de operación, bueno, todo esto que después podemos hacer una exploración de qué significa esto del alma, pero bueno, como que la parte espiritual del hombre, pero es como si yo me pusiera un traje de blanco, lindo, pero que en realidad adentro estoy podrido. En cambio nosotros no, nuestra teología afirma que la gracia en tanto participación de la vida divina restaura y repara la naturaleza humana. Esto es muy diferente, la teología protestante de la teología católica. Bueno, luego Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región de Nod, al este de Edén. Caín se unió a su mujer y ella concibió y dio a luz a Enoc. Caín fue el fundador de una ciudad a la que le puso el nombre de su hijo Enoc. A Enoc le nació Irad. Irad fue, bueno, aquí comienzan, ¿se acuerdan? Empezamos a tener esto que se llaman como estas genealogías, como estas tablas de descendientes, podemos decir así, ¿no? Que son muy importantes porque van uniendo, cada vez que hay como que cambian los personajes, el libro del Génesis nos pone estas genealogías para unir. Es como que lo que vamos a ver, finalmente cuando lleguemos a la Torre de Babel, y ya cuando después, en el capítulo 12, empieza la historia de Israel, vamos a ver que el autor inspirado se ha preocupado por ir como uniendo toda esta descendencia que sale de Adán y Eva, para mostrar cómo todo es parte de esta gran, de esta humanidad, y toda esta humanidad entra dentro del plan de Dios. No es que después hay como un paréntesis, podríamos decir así, o un plan por el cual este pueblo que Dios se elige, nuevamente el misterio de la elección, que es el misterio de la elección de Israel, pero está puesto de una forma para que a través de él, a través de la descendencia de Abraham, que es el primero de los patriarcas, se bendigan todas las naciones de la tierra. O sea, no es una bendición solo para Israel. Y esto finalmente, bueno, va a llegar de la mano del Hijo de Dios, ¿no? Pero bueno, entonces, estas genealogías que tenemos, como les digo, van como uniendo y mostrando cómo uno desciende del otro. Bueno, respecto de Adán y Eva, vamos a tener dos ramas. Una es los hijos de Caín y la otra es los hijos de Set. Y es como que los hijos de Caín, hay como una suerte de maldad muy fuerte en esta descendencia de Caín que va contaminando todo. Fíjense, el más terrible de los descendientes es este Lamec, que
inaugura una tradición bastante terrible en la Biblia, que es la bigamia, porque él va a tener dos mujeres. Fíjense acá en el capítulo 19, perdón, el versículo 19, tenemos que Lamec tuvo dos mujeres, una se llamaba Adá y la otra Silá, y Adá fue la madre de Yabal, bueno, y después, fíjense lo que le dice Lamec, que es un amor de persona, ¿no? Le dice a sus mujeres, Adá y Silá, escuchen mi voz, mujeres de Lamec, oigan mi palabra, o sea, ya es como algo, ven como una cierta violencia. Yo maté a un hombre por una herida y a un muchacho por una contusión, o sea, ¿se acuerdan que, o sea, Caín mata a su hermano, pero es, bueno, por esta envidia que le tiene, y esto evidentemente, bueno, es como un estilo familiar, por uno que, por una herida, por alguien que me lastimó, y otro por nada, por un golpe, entonces maté a dos hombres, porque Caín será vengado 7 veces, pero Lamec lo será 77. Bueno, Adán se unió a su mujer y ella tuvo un hijo al que puso el nombre de Set. Entonces tenemos los cainitas, podríamos decir así, y los setitas. Son como estas dos ramas que descienden de Adán. También Set tuvo un hijo al que llamó Enosh. Bueno, fue entonces cuando se comenzó a invocar el nombre del Señor. Esta frase fue entonces cuando se comenzó a invocar el nombre del Señor, va a ser importante cuando veamos la Torre de Babel, donde es como que estos setitas, los descendientes de Set, invocan el nombre del Señor, y vamos a ver que en la Torre de Babel la gente es como que no quiere invocar el nombre del Señor, sino que quiere glorificar su propio nombre. Ese va a ser un tema de Babel. Bueno, la lista de los descendientes, acá lo teníamos como, si ustedes quieren, un poco desprolijo, pero acá viene esto que se llama las Toledot, en hebreo, a ver si lo ven ahí, las Toledot, ¿ven? Bueno, estas son estas listas de genealogías que, como les digo, van uniendo los distintos personajes del Génesis para mostrar esta continuidad entre la primer pareja humana y su descendencia. Y que Dios no se olvida de nadie. Esto es muy importante. La lista de los descendientes de Adán es la siguiente. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo semejante a él, y al crearlos los hizo varón y mujer, los bendijo y los llamó hombre, los llamó Adam. Esto que decíamos que lo de la palabra Adam, que nosotros traducimos como hombre, implica varón, mujer. Después pasa a ser una persona que es varón, Adán, pero cuando Dios crea al hombre, al Adam, acá implica el varón y la mujer. Adán tenía 130 años cuando engendró un hijo semejante a él, según su imagen, y le puso el nombre de Set. Después, bueno, entonces, aquí ya entramos en el... Bueno, voy a salirme un minuto de esta presentación, y quiero simplemente, a modo de resumen, perdón, pasarles ver algunas cositas de la presentación esta. Bueno, les voy a compartir la pantalla. Esta. Bueno. Bueno, esto habíamos visto. Acá, bueno, acá es donde... Esto yo se los voy a pasar, ¿no? por los medios que tenemos para comunicarnos con ustedes. Pero fíjense esto que hablábamos de la cantidad de veces que está repetida la palabra hermano. O sea, acuérdense que Abel simplemente es el hermano de Caín, es como que no tiene otra denominación. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Bueno, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? La sangre de tu hermano clama desde la tierra. Bueno, hasta acá hablamos. El tema de la intensificación, que ya lo explicamos. El tema de por qué Dios prefiere la ofrenda de Abel, el misterio de la elección,
que se da todo el tiempo en la Biblia. Acá podemos pensar que la ofrenda de Abel era mejor que la ofrenda de Caín, pero bueno, ¿por qué Dios elige a la tribu de Judá y no a la de José, a la de Efraín o a ninguna de las otras 11 tribus? ¿Por qué? ¿Por qué y por qué y por qué? Bueno, esto en la tradición judía, cómo trata de resolver el tema de Abel y de Caín, como diciendo, Caín que es probable que es verdad, ¿no? Que Caín era un malvado, pero bueno, y por eso Dios no lo quería, pero en el fondo, bueno, nosotros no sabemos, perdón. Y acá, bueno, les pongo esto del quiasmo, esto que es para que vean qué fuerte es el tema este, ¿no? Fíjense cómo está. ¿Qué hiciste? La voz de las sangres de tu hermano, ¿no? Como que la sangre de tu hermano clama hacia mí. La voz de la sangre, fíjense cómo está como intensificado esto. Clama a mí desde el suelo. Ahora pues, maldito tú desde el suelo, porque ¿cuál era la tarea de Caín? Caín era agricultor, entonces lo que tiene que sembrar es la semilla, la simiente, la semilla. Y en vez de sembrar semilla, Caín siembra la sangre de su hermano, las sangres de tu hermano. Desde el suelo que abrió su boca, fíjense, ven cómo funciona esto es una técnica, acuérdense, bueno, no se tienen por qué acordar, pero en el texto original hebreo no hay signos no está separado en versículos como nosotros lo tenemos ahora, coma, punto, y también tampoco hay punto, coma, bueno, hay un montón, en el hebreo hay como signos para cómo se tiene que hablar, pero bueno, esta era una forma de marcar algo porque no teníamos párrafos, ni capítulos, ni nada, era todo un texto seguido. Entonces, fíjense, con lo que queda en el centro es ahora el que es maldito es Caín desde el suelo, y el suelo ya no le va a producir nada. Entonces acá hay como una condenación terriblemente fuerte del asesinato, de la muerte del hermano, de la muerte de otro ser humano, que también es imagen y semejanza de Dios. Entonces, esto también lo vimos cuando hablamos en los primeros capítulos, ¿no? Pero es como que, ¿por qué esto forma parte de nuestra tradición, lo que nosotros llamamos la tradición occidental y cristiana? Porque la única cosa que realmente hace que se respete la vida humana es el hecho de que sea imagen, todos son imagen de Dios. Esta es la dignidad del ser humano. Si no, es muy fácil. Si no hay esta convicción de que el hombre es imagen de Dios, a la larga los sistemas políticos, etcétera, terminan cayendo por decirlo así, bueno, ahora a partir de ahora no me voy a eliminar a los pelirrojos, voy a eliminar a este, al otro, al que tiene tal enfermedad. Bueno, lo que se ha visto en la historia reciente en el siglo XX. No me gustaba, por alguna razón, tu raza, tu cara, tu esto, todo lo otro, bueno, te elimino. ¿Por qué? Porque no, lo más profundo, si uno prescinde de la profundidad de que el hombre es imagen de Dios, es como dice Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido. Y en la trágica historia del siglo XX lo ha demostrado. Bueno, y ahora simplemente quería hablar de esto, ¿no? El sacrificio, ¿qué es el sacrificio? Es uno de los principales medios para ratificar, renovar y reparar el vínculo relacional entre Dios y su pueblo. Ratificar, renovar y reparar, podríamos decir las 3 R's. Ya esto de que ahora el vínculo relacional entre Dios y su pueblo es a través del sacrificio, a partir de la expulsión del paraíso.
En general los sacrificios son acciones simbólicas, son ritos litúrgicos que dan expresión exterior y pública a los actos más íntimos de devoción del hombre hacia Dios. Estos son como unas pequeñas notas que yo les dejo para entender el tema, porque fíjense que toda nuestra liturgia gira alrededor de esto. O sea, ¿qué llamamos a la misa? El sacrificio de la misa, lo llamamos así. Mediante el sacrificio el hombre reconoce su total dependencia de Dios y reconoce la autoridad suprema de Dios sobre su vida. La relación entre el oferente y su ofrenda se entiende mejor en términos de representación. En otras palabras, los dones que el hombre entrega a Dios en el altar y envía al cielo en forma de humo, representan al adorador que se ofrece a sí mismo a Dios. También está la teoría, cuando se habla de sacrificio, o sea, todo esto está estudiado no solamente desde el punto de vista teológico, sino también desde el punto de vista antropológico, porque en todas las religiones existen los sacrificios. Bueno, y muchas veces se habla de que además de esta relación de representación, también hay una relación de sustitución. A veces es como que, bueno, la muerte del animal, en el fondo, me sustituye, como yo me siento pecador, la suerte que está corriendo el animal es la suerte que yo en realidad debería haber corrido. Bueno, este es el tema de la sustitución. Bueno, entre esto y hay ríos de tinta, podemos decir así, entre uno y otro. Bueno, vamos a dejar esto y vamos a volver un minuto. Ahora vamos a hacer una interrupción, pero quiero llegar a este punto. Bueno, porque ahora nosotros vamos a hablar del diluvio, y ahora vamos a ver esto, pero así como hay una intensificación entre Adán y Caín, entre Adán y Eva y Caín, esto es como que va increyendo. ¿Por qué llegamos al diluvio? Fíjense, esto lo vamos a hablar después de la interrupción un poquito más con calma, pero fíjense, quiero que nos vayamos con esta idea. Cuando el Señor vio que grande era la maldad del hombre en la tierra, y cómo todos los designios que forjaba su mente tendían constantemente al mal, se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra y sintió pesar en su corazón. Por eso el Señor dijo, voy a eliminar de la superficie del suelo a los hombres que he creado, y junto con ellos a las bestias, los reptiles y los pájaros del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé fue agradable a los ojos del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y irreprochable entre sus contemporáneos y siguió siempre los caminos de Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra estaba pervertida a los ojos de Dios y se había llenado de violencia. La palabra hebrea para violencia, se las marqué acá, es jamás. ¿A qué les hace acordar? Jamás. Vieron que hay un grupo terrorista que precisamente quiere eliminar, digamos así, al Estado de Israel, que se autodenomina Hamás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer es sembrar violencia en el mundo. Entonces, la tierra se llenó de violencia, la tierra se llenó de Hamás. Bueno, con esta nota un poquito sombría, nos vamos a un corte de 5 minutos y volvemos para tratar de meternos adentro del arca de Noé. Bueno, volvemos. A ver, lo que les quiero compartir ahora es... Bueno, este relato de lo que llamamos el diluvio, el arca de Noé, etc., tiene 3 problemas. O sea, es un texto difícil, que
tiene como yo lo llamo, o sea, digamos, yo lo llamo problemas, como algunas cosas difíciles de comprender. La primera, que las vamos a tratar de resolver, pero bueno, no tienen una resolución tan satisfactoria que uno diga, ah, bueno, lo tengo clarísimo. Pero esto pasa, en realidad pasa con muchísimos textos de la Biblia, ¿no? Pero bueno, acuérdense que siempre lo que dije desde el primer momento, ¿no? Que estos son relatos simbólicos, o sea que simbólico no quiere decir que no ocurrieron históricamente, pero sí que están relatados de una manera simbólica a través de este lenguaje mítico. Y bueno, el primer problema, por decirlo así, es el tema de que Dios se arrepiente. El arrepentimiento de Dios, es como que Dios tuviera como los sentimientos humanos, pero bueno, ahora vamos a ver cómo se resuelve esto, como nosotros, que muchas veces hacemos una cosa y después nos arrepentimos. Bueno, este mismo sentimiento, el autor inspirado se lo pone a Dios para, de alguna manera, explicar esto que va a venir, que es este diluvio universal. El otro problema, es el problema entre comillas, ¿no? Es la edad de los descendientes de Adán. No sé si ustedes, bueno, lo pasamos muy rápido, ¿no? Ahora lo vamos a ver, pero bueno, se acuerda que decía que Adán en total vivió 930 años, y al cabo de ellos murió. Set vivió 807 años, Enos tenía 90 años cuando, bueno, vivió en total 905 años, bueno, es como que, hasta que al final, ¿se acuerdan que el famoso Matusalén, que vivió 300 años, bueno, es como que, perdón, 700 años, 780 años, bueno, es como que tenemos la edad, entonces, bueno, a lo largo de los siglos, los distintos autores, los distintos exégetas, los que trataban de interpretar la Biblia, como que han dado distintas respuestas, ¿no? Porque como el hombre vivía 800 años, 900 años, ¿cómo es el tema? Era que verdaderamente vivían más. Era otra opción que manejaban, era una forma diferente de calcular años, lo que nosotros llamamos un año, bueno, era un mes, o una cosa así, ¿no? Hay todos unos cálculos. O es algo simbólico, porque la cantidad de los años van como declinando hasta que al final llegamos a una cantidad de años normal. Bueno, o es simplemente algo ficticio. Todas estas explicaciones han sido como estudiadas, y bueno, se han dado como razones de sí o no. Yo no lo voy a resolver acá. Para mí es un tema más simbólico, si me preguntaran a mí, y el tema es como que en el paraíso el hombre hay como una presunción de inmortalidad. Algunos hablan de que el hombre, que el hombre al cabo de muchos años se dormía, y pasaba a lo que nosotros llamamos el cielo, la vida eterna, etcétera, pero no había realmente no existía la muerte. Entonces, al salir del paraíso, bueno, es como que los años van disminuyendo hasta que llegamos a la cantidad de años más o menos normal. Obviamente que esto ha ido variando a lo largo de la historia de la humanidad, pero bueno, por ejemplo, si nosotros tomamos el Salmo 91, habla de que un hombre normalmente puede esperar vivir 80 años, o sea, no es tan diferente a lo que nosotros llamamos una expectativa de vida, pero bueno, ya les digo, ustedes, el Salmo 90, lean el Salmo 90 y van a ver que habla de que el hombre vive 80 años, normalmente. Bueno,
Entonces esto sería como algo simbólico, esta cantidad enorme de años, para mostrar como que uno se aleja del paraíso, que es este lugar de plenitud, de bendición, de bondad, etc. Y bueno, esta declinación se traduce simbólicamente en la menor cantidad de años que finalmente va a vivir la humanidad. Y el tercer problema, cosa difícil, más compleja de entender, es cuando habla de que, precisamente antes de hablar de que el hombre se llenó de que la tierra se llenó de violencias, dice que habla de que las hijas de los hombres se casaron, se juntaron, tuvieron hijos con los hijos de los dioses. Entonces, ¿quiénes son estos hijos de los hombres, hijos de los dioses? Bueno, también se han dado un montón de explicaciones, pero bueno, no las voy a explicar todas acá, pero lo más coherente es hablar en qué sentido los hijos de los dioses, en el sentido de hijo de Dios. Entonces, como hijo a pesar de que todos, podemos pensar que son todos hijos de Dios, en estas dos grandes líneas de la genealogía, ¿se acuerdan que tenemos la de Caín y la de Set? Estos dos descendientes de Adán. Entonces, los hijos de los hombres, o las hijas de los hombres, porque en este caso son hijas de los hombres, serían las descendientes de Caín. Y los hijos de los dioses, en el sentido de hijo de Dios, son los setitas, los hijos de Set. Pero bueno, finalmente ocurre que quedan todos tan mezclados que todo es lo mismo. Entonces esta tierra se llena de violencias y finalmente la solución, digamos así, es que Dios decide exterminarlo. ¿Y cuál es la causa de que Dios decide exterminarla? Es el pecado, jamás. Esto de que la tierra se llenó de violencias. Bueno, acá tenemos un manuscrito, perdón, una representación de lo que llamaban manuscritos iluminados, que eran estos libros tan preciosos que hay de la Edad Media, con estos dibujos, y acá están Noé y su esposa, y los 3 hijos, bueno, y bueno, obviamente los pájaros que va a ir soltando, y el agua, bueno, me pareció muy linda esta representación. Esperen, había una, sí, bueno, fíjense lo que dice Santo Tomás de Aquino respecto de si la voluntad de Dios es cambiable o no. Esto que decíamos de que Dios se arrepintió. Y precisamente lo que habla es de, o sea, ustedes saben que la Suma Teológica es una obra gigantesca, pero justamente cuando habla del tema de si Dios puede cambiar o no puede cambiar su voluntad, se refiere a nuestro pasaje del diluvio. Dice, la voluntad de Dios es totalmente inmutable. Aquella frase puesta en boca del Señor, ¿cuál? La de que el Señor se arrepintió de haber creado al hombre, hay que entenderla metafóricamente, es decir, por semejanza a lo que hacemos nosotros, que cuando nos arrepentimos de algo, destruimos lo hecho. Entonces, piensen, cualquier cosa que uno hace y se arrepiente de haberlo hecho, lo rompe. Bueno, esto es lo que está diciendo. Es este lenguaje antropomórfico con el cual se describe la voluntad de Dios. Aunque también puede hacerse eso sin cambio de voluntad, como un hombre que sin cambiar de voluntad quiere hacer algo al mismo tiempo que tiene pensado destruirlo después. Son las dos opciones. Así pues, en este sentido se dice que Dios se arrepintió por la semejanza de acción, ya que por el diluvio borró de la faz de la tierra al hombre que había creado. Y sus palabras, y después agrega esto, ¿no? Sus palabras deben entenderse metafóricamente porque los hombres parecen arrepentirse cuando no cumplen lo que han amenazado. ¿Cuántas veces
Por ejemplo, los padres les hemos dicho a nuestros hijos, no sé, te voy a castigar, te vas a quedar sin postre por lo que hiciste, y después no lo hacemos, entonces parece que nos arrepentimos, porque no cumplimos con lo que amenazamos. Bueno, así es como Santo Tomás habla del tema de este, y le atribuye un lenguaje precisamente antropomórfico. Hay que entenderlo metafóricamente. Bueno, el arca, a ver, yo tenía un dibujo acá. Esta es una representación de cómo sería el arca. Hay un montón de estudios de cómo era el arca. Evidentemente era un barco bastante particular. Tenía como estas 3 cubiertas. Y bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que el paraíso es como un gigantesco templo, como un templo, y como el cosmos creado, esta primera creación es un templo, y el templo es un microcosmos. Y el arca también es como un pequeño templo, así lo entendían los antiguos. Ya hacen como una comparación, perdón, a ver dónde está esto, acá, entre el cosmos, el arca y el templo, en las distintas partes del templo. En el cosmos se habla de bueno, no sé si se acuerdan, ¿no? En el primer capítulo del Génesis se habla de un cielo superior, lo que estaba ahí, como arriba de todo. Bueno, esto correspondería como a la última de las cubiertas del arca, en la parte de arriba, y en el templo es el santo de los santos. Después está el cielo inferior, segunda cubierta, patio interior, la tierra, primera cubierta, patio exterior, el mar, en el arca también es el mar, y en el templo precisamente hay un lugar, que es una especie de fuente, que se le llama el mar de bronce. Bueno, el cosmos como un macro templo, y el templo como un microcosmos, y el arca también como una suerte de templo, y de hecho, el arca ha pasado a ser, el arca de Noé, como un símbolo de la iglesia. Hace poco estuve en una catedral, y donde siempre hay como representaciones de la iglesia, la iglesia está representada como esta arca, que es un refugio para los hombres y los protege de las cosas terribles que les pueden pasar. Bueno, la iglesia como esta arca protectora de la humanidad. Bueno, así como hay vamos a ver que así que se usan como las mismas palabras para la creación que para esta recreación. Se habla en la creación, se habla que hay un viento, un espíritu de Dios que se mueve sobre las aguas, y en la recreación de Noé también se habla del viento y del espíritu de Dios que se mueve sobre las aguas. La tierra emerge de las aguas en el Génesis, en el capítulo 1, la tierra emerge de las aguas en el capítulo 8. Dios descansa el 7º día, después de 7 días la paloma vuelve con señal de vida. A las aves y criaturas marinas, Dios les dice, sean fecundos y multiplíquense. A las aves, animales e insectos que se bajan, digamos así, del arca de Noé, Dios les dice, sean fecundes y multiplíquense. Dios dice al hombre y a la mujer, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Y Dios le dice a Noé y a su familia, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Es decir, como estas mismas, Dios hace a Adán a su imagen y semejanza, y después Dios va a prohibir el asesinato porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Esto es una cosa que va a pasar en el, perdón, estoy yendo de acá. Esto que hablábamos, ¿no? De que la vida humana es sagrada precisamente porque el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Bueno. Esto, yo les dije, esto lo presenté la primer clase que tuvimos, ¿no? Que les dije que en la Biblia hay como un movimiento, esto de que se va por el agua
hacia la montaña, hacia esta montaña sagrada, para la adoración y el culto. Por el agua hacia la montaña para la adoración y el culto. Bueno, y les dije que esto de a través del agua hacia la montaña, esto que se llama la montaña cósmica, el lugar donde habita Dios, esta intersección entre el cielo y la tierra, el centro y el punto más alto, bueno, todas estas cosas. ¿Para qué? Para vivir en la presencia del Señor y tener vida abundante. Bueno, esto es un movimiento que se da en toda la Biblia, ¿no? Y yo les comenté que esto se da, bueno, en el paraíso, lo vamos a ver ahora en el diluvio, se da en el Sinaí, con el cruce del Mar Rojo, se da en la entrada a la tierra prometida con el cruce del río Jordán, y es el movimiento del bautismo. Por el agua hacia la montaña, ¿para qué? Para tener esta vida abundante, la vida divina abundante. Bueno, esto es lo mismo que sucede, digamos, en el bautismo. Entonces yo lo que me gustaría mostrarles, porque nosotros podemos leer el diluvio y decir, bueno, Dios llenó de agua, estuvieron 40 días, todos los días que estuvieron. O sea, hay por supuesto una lectura, pero lo que me parece como más importante para nosotros, para comprender por qué Dios, qué sentido tiene el tema del diluvio, es esto que llamamos esta lectura tipológica, ¿no? Que un poco se los presenté la vez anterior, ¿se acuerdan cuando vimos el tema de comer, no comer? Los querubines después en el templo, ¿se acuerdan? Esa especie de rueda donde vamos mostrando cómo toda la historia de la salvación se va como uniendo. Bueno, ¿qué es esto de la tipología? Es ver que las realidades del Antiguo Testamento son lugares, personas, cosas del Antiguo Testamento, son figuras, prefiguraciones, podemos llamar tipos, esa es la palabra técnica es tipos, es una palabra griega, de las del Nuevo, es uno de los principios de la teología bíblica. Esta ciencia de las similitudes entre los dos testamentos, entre el Antiguo y el Nuevo, se llama tipología. Bueno, esto es una frase de un muy famoso exégeta francés del siglo XX que se llamaba Jean Danielou, ¿no? O sea, este es un tema, en la Biblia hay tipología adentro del Antiguo Testamento, es decir, hay como esto que yo les digo, ¿no? Precisamente este movimiento de por el agua hacia la montaña para llegar a través de la adoración y el culto para la vida abundante, esto se da adentro, es un movimiento que se da adentro del mismo Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento hay muchas instancias que se aplica esta tipología, cosas que suceden, por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos la creación, y después, por ejemplo, Isaías va a hablar de una nueva creación. Y después, finalmente, el Apocalipsis va a hablar de que esta nueva creación es una realidad. Entonces, hay una creación, hay una profecía de una nueva creación, y finalmente tenemos una nueva creación. Hay como todo este movimiento, y esto es muy importante captarlo, porque si no, un poco lo digo, pero no con desprecio, sino para darle toda la fuerza. Si no somos judíos leyendo el Antiguo Testamento, nosotros buscamos, por supuesto, entender el Antiguo Testamento, pero poder hacer una relación y poder captar esto que yo les decía al principio, esta economía que constituye esta historia de salvación. No nos quedamos simplemente con que hubo un diluvio, sino que vamos a tratar de captar qué figura de qué es el diluvio. Bueno, los padres de la Iglesia siempre entendieron el diluvio como una figura del bautismo. Ahora después vamos a leer este texto completo de Pablo, de la primera carta a los Corintios, pero acá se los presento
que dice así: todo esto les sucedió simbólicamente. Y acá Pablo va a analizar una situación que es la del cruce del Mar Rojo, también la va a asociar con el bautismo, y dice: todo esto le sucedió simbólicamente, y está escrito para que nos sirva de lección a los que vivimos en el tiempo final. Fíjense cómo Pablo lee la historia del pueblo de Israel, donde Dios no solamente se comunica a través de palabras, sino que se comunica a través del mismo mundo, a través de acciones. Entonces, el cruce del Mar Rojo, Pablo va a decir, es una figura simbólica del bautismo. Ahora después vamos a tratar de comprender, pero el movimiento del bautismo es un movimiento de muerte y resurrección, de muerte y vida. Por eso hay uno se sumerge, el agua mata, y el agua a su vez también es fuente de vida. Y esto es lo mismo del diluvio. El diluvio mata, pero también a través de eso vuelve la vida, hay como una nueva creación. Bueno, es como que estaban muertos en un momento dado, y es como que, imagínense que los carros los israelitas cruzando el Mar Rojo, en un momento dado dicen: estamos muertos, porque vienen los egipcios, nos van a matar, es como que ya estamos muertos. Y sin embargo, llegan al final y están vivos. Bueno, este movimiento de estoy muerto, pero al final vivo, es el movimiento del bautismo. Y también es el movimiento de nuestra propia vida, donde en algún momento vamos a morir para vivir, ¿no? Bueno, entonces ven que todo esto es muy importante captarlo. Fíjense lo que dice Jean Danielou, ¿no? Jean Danielou, que yo le puse esta frase inicial que hablaba de la tipología, él estudia precisamente la relación entre la Biblia, cómo los padres de la iglesia leen la Biblia y ven estos tipos, y que después es como que se manifiestan más plenamente en el Nuevo Testamento. En el caso del diluvio, a través del diluvio nosotros podemos captar mejor la teología del bautismo. Vamos a ver después algunos padres de la iglesia cómo lo entendían. Pero fíjense lo que dice Daniel. El diluvio es uno de los tipos de bautismo más citados por los padres, y como veremos, uno de los más evidentes. Nada puede ayudarnos mejor a redescubrir el verdadero significado del simbolismo del bautismo, que no es principalmente el del agua como lavado, sino el del agua como destrucción. Y esto nos permitirá captar la relación directa entre el rito mismo y la teología del bautismo. Como configuración de la muerte de Cristo, es importante conectar aquí el signo del agua con la idea teológica del diluvio. Esta puede reducirse a sus líneas esenciales. El mundo está lleno de pecado. El juicio de Dios destruye el mundo pecador. Un hombre justo se salva para ser el principio de una nueva creación. Fíjense cuál es la línea. El mundo está lleno de pecado. ¿Se acuerdan esto que hablábamos de que dice el mundo se había llenado de violencia? Esto de jamás. La tierra estaba pervertida a los hijos de Dios y se había llenado de jamás. De jamás. El juicio de Dios destruye el mundo pecador, viene a ser el diluvio. Un hombre justo se salva para ser el principio de una nueva creación. Acá, ¿cuál es este hombre justo? Evidentemente es Noé. Ahora bien, Noé es, a su vez, es figura de quién. Hago una pausa para que piensen. Noé es, así como es prefiguración de quién. Evidentemente es prefiguración de Cristo, a través del cual Cristo verdaderamente es el principio de una nueva creación. Entonces es como que esto, ¿no? Es una figura, es esto que decía anteriormente, como estos tipos, estas prefiguraciones nos ayudan a entender
verdaderamente nos ayudan a redescubrir el verdadero significado del simbolismo de muchas cosas, en este caso del bautismo. Bueno, ¿esto dónde lo tenemos? Para mí es muy importante que podamos relacionar la Biblia con la liturgia. Cuando en el Sábado Santo, en la liturgia del Sábado Santo, en la liturgia del Sábado Santo, ¿se acuerdan que, si alguna vez han participado, el sacerdote bendice el agua que después se va a usar en el bautismo? Fíjense cómo es esta bendición del agua. A veces cuando se acabó el agua bendita, digamos, cuando se va a realizar un bautismo, el sacerdote nuevamente bendice el agua, y a veces tenemos la suerte de que vuelve a decir esta oración, pero a veces dice un pedacito en el bautismo en una parroquia. Pero bueno, esta es toda fíjense cómo es el tema de la bendición del agua. Oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible, y de diversos modos te has servido de tu criatura el agua para significar la gracia del bautismo. Oh Dios, cuyo espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad, de modo que una misma agua pusiera fin al pecado y diera un origen a la santidad. Oh Dios, que hiciste pasar a pie enjuto por el Mar Rojo a los hijos de Abraham, para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados. O sea, captan esto, fíjense, tenemos el Espíritu de Dios en los orígenes del mundo. En esto Génesis 1, lo que leímos acerca de la creación, el Espíritu de Dios que aleteaba sobre la superficie de las aguas. En las aguas torrenciales del diluvio, prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad, de modo que un agua misma pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad, que es precisamente lo que hace el agua del bautismo, que hiciste pasar a pie enjuto por el Mar Rojo al pueblo, para que fuera el pueblo que pasó por el Mar Rojo, es la imagen de la familia de los bautizados. Oh Dios, cuyo Hijo, al ser bautizado por Juan en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo, colgado en la cruz, vertió de su costado agua junto con la sangre, y después de su resurrección mandó a sus apóstoles: id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mira ahora a tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo. Que esta agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu unigénito, para que el hombre creado a tu imagen y limpio en el bautismo muera el hombre viejo y renazca como niño a nueva vida por el agua y el Espíritu Santo. ¿Ven cómo todas estas instancias, esto que hablábamos de a través del agua, hacia la montaña, para el culto, para esta vida abundante, es una imagen del bautismo? Y cómo esta bendición del agua es como que va relacionando todas estas instancias de la vida del pueblo de Dios. Fíjense cómo lo dice Tertuliano, ¿no? Tertuliano, un padre de la Iglesia latina, del siglo II o III, creo que es, del siglo III. Bueno, la próxima vez se los voy a decir bien. Cómo después de las aguas del diluvio, por las que se purificó la iniquidad del mundo antiguo, después del bautismo, por así decirlo, del mundo, fíjense, él lee el diluvio como un bautismo del mundo. La paloma enviada desde el arca y que regresó con una rama de olivo, que incluso ahora es un signo de paz entre los pueblos, anunció que la paz había llegado a la tierra según el mismo plan. Así como pasó esto en el diluvio, es lo que está diciendo Tertuliano, así en el plano espiritual, la paloma del Espíritu Santo desciende sobre la tierra, es decir, sobre nuestra carne, cuando sale de la piscina bautismal, de la pila bautismal, después de la limpieza de sus antiguos pecados,
para traer la paz de Dios enviada desde la altura del suelo, donde está la iglesia prefigurada por el arca. ¿Ven cómo? Acá tenemos como esta lectura del diluvio, del agua, como el agua del bautismo, y la iglesia prefigurada por el arca. Otro, Dídimo de Alejandría. La indivisible e inefable Trinidad, previendo desde la eternidad la caída de la naturaleza humana, al mismo tiempo que sacó de la nada la sustancia del agua. ¿Se acuerdan que esto, acá a qué está haciendo referencia? A Génesis 1. De la nada creó el agua. Preparó para los hombres la curación que se daría en las aguas. Por eso el Espíritu Santo, al ser llevado sobre las aguas, se nos muestra como haciéndolas santas desde ese momento y comunicándoles su fecundidad. Con esto debemos relacionar el hecho, y es importante, de que en el momento del bautismo de Jesús, el Espíritu Santo bajó sobre las olas del Jordán y se posó sobre ellas. Vieron que en los evangelios, cuando se habla del bautismo de Jesús, se habla de que el Espíritu como paloma aparece sobre las aguas. Bueno, entonces, y es bastante raro, o sea, no, estamos tan acostumbrados a leerlo que nosotros no nos ponemos mucho a pensar, ¿qué significa esto de la paloma? Acá, entonces, fíjense lo que hace Dídimo, relaciona esto que pasa en el bautismo de Jesús con esta creación del agua, que ¿se acuerdan? Donde el espíritu aleteaba como un ave sobre la superficie de las aguas, y después en el diluvio se vuelve a dar que aparece esta paloma que lleva la rama de olivo, bueno, todo esto que decía Tertuliano. Otro, San Cirilo de Jerusalén. Algunos dicen que así como la salvación vino en el tiempo de Noé por la madera y el agua, y hubo el comienzo de una nueva creación, y como la paloma volvió a Noé, al atardecer con una rama de olivo, así, dicen, el Espíritu Santo descendió sobre el verdadero Noé, el autor de la nueva creación, cuando la paloma espiritual descendió sobre él en su bautismo, para mostrar que es él quien, mediante el madero de la cruz, confiere la salvación a los creyentes, y quien hacia la tarde, mediante su muerte, dio al mundo la gracia de la salvación. Fíjense, acá está relacionando, ¿no? Noé, el arca, el agua, da una nueva creación, la paloma, con el nuevo Noé, ¿quién es? Cristo, autor de la nueva creación, cuando la paloma espiritual desciende sobre él en su bautismo, para mostrar que es él mediante el madero de la cruz, o sea, la madera, como había en el arco, ahora es el madero de la cruz. Bueno, ven, todas estas relaciones son las que hacían los padres de la iglesia. Creo que tengo una más. San Juan Crisóstomo. La narración del diluvio es un sacramento, en griego sacramento se dice misterio, misterion, y sus detalles son una figura, tipos de las cosas futuras. El arca es la iglesia, Noé Cristo, la paloma el Espíritu Santo, la rama de olivo la bondad divina. Como en medio del mar, el arca protegía a los que estaban dentro, así la iglesia salva a los que se salvan. Pero el arca solo protegía, la iglesia hace más. Por ejemplo, el arca acogió a los animales sin razón y los mantuvo a salvo. La iglesia acoge a los hombres sin logos y no se limita a protegerlos, los transforma. Bueno, nos quedan unos minutos, quiero volver al texto. Pero me parece como muy importante que captemos que el diluvio es visto por los padres de la iglesia como figura del bautismo. Y ahí es como que revela su profundidad para nosotros. Vamos a mirar aquí, bueno, esta es la segunda carta de Pedro, que habla precisamente del tema del diluvio, y habla del juicio final.
El día del Señor llegará como un ladrón, y ese día los cielos desaparecerán estrepitosamente, los elementos serán desintegrados por el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella será consumida, ya que todas las cosas se desintegrarán de esa manera. Qué santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes, esperando y acelerando la venida del día del Señor. Entonces se consumirán los cielos y los elementos quedarán fundidos por el fuego. Pero nosotros, de acuerdo con la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde habita la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan esto, procuren vivir de tal manera que Él los encuentre en paz, sin mancha ni reproche. Tengan en cuenta que la paciencia del Señor es para nuestra salvación, como la ha descrito nuestro hermano Pablo, conforme a la sabiduría que le ha sido dada, y la repite en todas sus cartas donde trata este tema. En ella hay pasajes difíciles de entender que algunas personas ignorantes e inestables interpretan torcidamente, como por otra parte lo hacen con el resto de la escritura para su propia perdición. Gracioso Pedro, como habla de que en Pablo hay pasajes difíciles de entender. Bueno, hay pasajes dificilísimos en Pablo, ¿no? Pero bueno, ven que hablan de... perdón, y acá hablaba del diluvio, porque está hablando de esta última venida, perdón, me fui para abajo, pero era esto. ¿Dónde está la promesa? Dice, mucha gente se va a reír de ustedes, y van a decir, llenos de sarcasmo, van a decir, ¿dónde está la promesa de su venida? Nuestros padres han muerto y todo sigue como al principio de la creación. Al afirmar esto, ellos no tienen en cuenta que hace mucho tiempo hubo un cielo y también una tierra brotada del agua que tomó consistencia en medio de las aguas por la palabra de Dios. A causa de esas aguas, el mundo de entonces pereció sumergido por el diluvio. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Así como en ese momento hubo un nuevo cielo y una nueva tierra, ahora verdaderamente, esto es como una figura del nuevo cielo y nueva tierra que verdaderamente va a venir el día del juicio final. Pero les quiero mostrar... perdón, no. 10. Fíjense lo que dice Pablo. Yo les había puesto esta frasecita y con esto vamos a terminar por hoy y la próxima vez, bueno, vamos a leer todo el texto y finalmente vamos a terminar con la Torre de Babel y va a ser nuestra última clase. No deben ignorar, hermanos, que todos nuestros padres fueron guiados por la nube y todos atravesaron el mar. ¿A qué se está refiriendo? Al cruce del Mar Rojo por parte de los israelitas para entrar en el Sinaí. Y para todos, la marcha bajo la nube y el paso del mar fue un bautismo que los unió a Moisés. También todos comieron la misma comida y bebieron la misma bebida espiritual. En efecto, bebían el agua de una roca espiritual que los acompañaba, y esa roca era Cristo. Bueno, no sé si ustedes se acuerdan que el pueblo en el Sinaí se está muriendo de sed, y Dios, a través de Moisés, que tiene que golpear una roca, hace brotar agua, y Pablo dice que esa roca de la cual brota agua es Cristo. Acuérdense que Cristo, de su costado, sale agua, bueno, que es figura del bautismo. ¿Ven? Todo esto acá está explicado como este núcleo de lo que yo les quiero decir, del tema de la lectura tipológica. Y que es muy importante, ¿por qué? Porque así es como nosotros verdaderamente entendemos también los sacramentos. Y nosotros participamos de la historia de salvación. Dios no actuó en el Antiguo Testamento y en la vida de Jesús y dejó de actuar en nuestras vidas. La historia de salvación no terminó ahí. La historia de salvación continúa con cada una de nuestras vidas y Dios actúa específicamente, o sea, la historia de salvación se nos presenta específicamente a través de los sacramentos. Nosotros participamos de esta historia de salvación, de bendición, como decía la lectura que leímos, que rezamos al principio,
esta alabanza, ¿no?, que hace Pablo en la carta a los Efesios, de todos los bienes que nosotros hemos recibido, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones. ¿Se acuerdan esto que rezamos al principio de la clase? Bueno, ¿qué son estas bendiciones espirituales? ¿Cómo participamos de la historia de salvación? Participamos a través de los sacramentos. Bebían del agua de una roca espiritual que los acompañaba, y esa roca era Cristo. A pesar de esto, muy pocos de ellos fueron agradables a Dios, porque sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto aconteció simbólicamente, simbólicamente, esto es muy importante, para ejemplo nuestro, a fin de que no nos dejemos arrastrar por los malos deseos, como hicieron nuestros padres, no adoren a falsos dioses. Bueno, esto de que el pueblo se sentó a comer y beber y luego se levantó para divertirse, ¿a qué está refiriendo? Al episodio del becerro de oro. No forniquemos como algunos de ellos, y por eso en castigo murieron 23.000 en un solo día. No provoquemos al Señor como hicieron algunos de ellos y perecieron víctimas de las serpientes. No nos rebelemos contra Dios como algunos de ellos, por lo cual murieron víctimas del ángel exterminador. Todo esto le sucedió simbólicamente, y está escrito para que nos sirva de lección a los que vivimos en el tiempo. Por eso el que se cree muy seguro, bueno, todo esto sucedió simbólicamente. A través de esto nosotros, o sea, sucedió verdaderamente, sí sucedió, pero también lo podemos leer y quedarnos con eso, sí, por supuesto, pero además tiene un significado mucho más profundo. Es figura de la salvación que Dios quiere hacer en nuestras vidas, a la cual nosotros, la puerta de entrada de la historia de salvación para nosotros es el bautismo. Entonces, y la narración del diluvio es un tipo del bautismo. Bueno, con esto vamos a dejar por hoy, y la próxima es nuestra última clase, así que espero que perseveren hasta el final. Será hasta el miércoles que viene, que tengan una linda semana y que Dios los bendiga.